Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en el Diplomado en Formación de Líderes para Desarrollo Local basado en Ciencia, Tecnología e Innovación Transformativa en nuestro segundo énfasis que tiene como título Formulación y Estructuración de Proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Para nosotros es un placer tenerlos de nuevo con nosotros en esta sesión que abordaremos el tema de la identificación de factores que deben ser evaluados y gerencia del recurso humano. Les recordamos que este diplomado se realiza en alianza entre la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle, RUPIP, la Universidad del Valle y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Como les mencionaba, nosotros el día de hoy vamos a trabajar el tema de gerencia del recurso humano. Ya hemos abordado una gran parte en este diplomado en el tema de la formulación de los proyectos. Hemos trabajado el tema de redes, hemos trabajado el tema de articulación. Precisamente en nuestra sesión pasada estuvimos trabajando con estos proyectos y estas oferentes que están todavía terminando de organizarse en los grupos para la formulación de sus proyectos. Ya la mayoría de ustedes nos han enviado los avances en los proyectos y también el acuerdo de articulación que es tan importante en esta formulación del proyecto. Les recordamos entonces que aquellos grupos que todavía están pendientes por enviarnos esta información lo puedan enviar prontamente para seguir en el proceso de la formulación de este proyecto. Como les mencionaba, entonces, para abordar el tema de hoy de gerencia del recurso humano, donde se trabajará el tema de determinación de matriz rol, responsabilidades, elaboración de la matriz rol, pues tenemos dos invitadas muy especiales, la doctora Beatriz Herrera y la doctora Andrea Martínez. La doctora Beatriz Herrera cuenta con una amplia experiencia en gestión y dirección académica y administrativa, diseño y ejecución de programas y proyectos con excelentes resultados, estudiante de doctorado en pensamiento complejo, magíster en gestión de organizaciones de la Universidad EAN, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, administradora de empresas, Universidad EAN. También ha sido presidencia del Observatorio Mundial de Administración, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Marketing, rectora y vicerrectora de la Universidad Autónoma de Colombia por delegación del Ministerio de Educación Nacional, directora de la Escuela de Negocios Uniagraria, Proyecto de Desarrollo de Turismo Rural, decana nacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, directora del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, paracadémico de la Sala CONACES del Ministerio de Educación Nacional y directora ejecutiva de ASCOLFA, Asociación Colombiana de Facultades de Administración. También nos acompaña la doctora Andrea Martínez. Ella hace parte y es profesional en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia y cuenta con experiencia en el sector educativo en proyectos de cooperación e internacionalización académica y empresarial. Entonces, para nosotros es un gusto que estén aquí acompañándonos. También les recordamos que pues nos acompaña y siempre está con nosotros comenzando esta sesión de diplomado el doctor Henry Caicedo. Él es pues doctor en Economía y Gestión de la Innovación, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, el director científico de nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento y el coordinador pues precisamente de este diplomado. Entonces, para darle la bienvenida a nuestras invitadas, le damos la palabra al doctor Henry Caicedo. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Lady. Buenos días a las doctoras Beatriz Herrera y Andrea Martínez. Mucho gusto tenerlas aquí en este diplomado con más de 1000 personas que nos acompañan 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, y que están constituyendo equipos de trabajo para la formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación con enfoque en innovación transformativa y que se identifican como líderes en sus territorios.
el Valle del Cauca, en el Cauca, tenemos gente inclusive de Quindío, de Boyacá, pero el grueso está concentrado aquí en nuestro Valle del Cauca, así que una calurosa bienvenida y por sobre todo, pues un agradecimiento por acompañarnos en esta tarea de democratizar el conocimiento y llevarlo a las bases. También agradecerle muchísimo a todos los participantes por una excelente jornada que tuvimos el miércoles pasado, una rueda de proyectos donde me metí, tuve oportunidad para estar en todas las 4 salas escuchándolos y de verdad que sí, son líderes, tenemos líderes en cada uno de los participantes, unas excelentes ideas, excelentes iniciativas de proyecto y que definitivamente van a dar en el momento en que se vayan concretizando, yo veía, hombre, aquí hay espacios de desarrollo, espacios de trabajo, oportunidades para mucha gente y por sobre todo impacto social, impacto ambiental, impacto económico para el departamento. Pues lo más importante de todo esto es acompañarles en la construcción de estos proyectos. Como bien dijo Lady, estamos dando el espacio para que aquellos grupos que no han subido el acuerdo y no lo firmen, ¿sí? Aquellos que todavía están subiendo el proyecto lo suban o lo manden por correo. También estamos dando el espacio a alguien, vimos que, hombre, no todos han logrado unir más de 2 hélices, pero sí a veces se han unido integrantes de una misma hélice y se han conocido a través del diplomado. Entonces nosotros estamos abriendo el espacio a que esas uniones, esas articulaciones aún dentro de una misma hélice puedan formar equipo y presentar su proyecto. Es que hay proyectos muy bonitos y con mucho impacto, así que vale la pena mantenerlos y que los puedan formular. También quiero recordarles, yo no sé si todos lo saben, porque yo creo que se los hice llegar, de que hay unas convocatorias de MinCiencias abiertas en el marco de regalías que se vencen ahorita a mediados de agosto, muchas. Entonces, aquellos que tengan el proyecto lo más avanzado posible y que tengan integrantes y tengan, hombre, miren a ver si pueden, si caben desde esas convocatorias. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. Aquellos que estén los que están en el valle, ya están abiertas, los que están en otras regiones del país, también les comunicamos eso, ¿no? Ya está. No sé, Juan Carlos, tú me corroborarás, yo había pedido que le enviaran esas convocatorias a los integrantes del diplomado. Sí, señor. ¿Sí se les envió? Se les envió en el momento en que las enviaron, ellos ya tienen conocimiento de las convocatorias y algunos han solicitado que se les envíen las presentaciones. Nuevamente se les han reenviado las presentaciones donde están los términos de referencia que iban adjuntos al correo electrónico. Gracias Juan Carlos, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que aprovechemos esa oportunidad, es que bajemos los recursos. ¿Ve? La palabra, ustedes, ojalá que cuando el diplomado termine, ya estamos en la sesión 23, nos faltan unas 7, 8 secciones, pero cuando termine la palabra clave es proyectos para bajar recursos. Esa es la única opción que hay para los territorios. Proyectos para bajar recursos. Entonces, voy a dejar aquí, dándole el saludo pues, de bienvenida a nuestras expositoras de hoy. Gracias, Juan Carlos, gracias, Lady, gracias a todo el equipo y gracias a todos los que participaron en la rueda de negocios, aquellos que no participaron y que necesiten
todavía pues vamos a abrir un espaciocito para que nos escriban. Y definitivamente pues esto ya vamos cerrando estas secciones, entonces aprovechemos el espacio. Muchas gracias y que tengan un feliz día y jornada. Profe, voy a subir hoy, el día de hoy, en las memorias de hoy, los términos de referencia para que también queden en esa carpeta y las personas lo puedan descargar. Vale. Bueno, feliz día para todos y bienvenidas nuestras expositoras. Gracias, profesor Caicedo. Bueno, pues muchísimas gracias, profe Caicedo. Entonces vamos a darle paso ya a nuestras ponentes del día de hoy. Les recordamos la doctora Beatriz Herrera y la doctora Andrea Martínez para abordar el tema tan importante de gerencia de recurso humano. Entonces las dejamos. Muchísimas gracias por su participación. Por favor, activa el micrófono, profesora Beatriz. Gracias. De pronto, si deja de compartir un momento, enciende el micrófono y vuelve a compartir. ¿Sí nos está escuchando en este momento, doctora Beatriz? Ok. Ya voy. Ahora sí ya la estamos escuchando. Ah, bueno, perfecto. Porque Listo. es que me dice que activar micrófono está conectado, pero tu micro está silenciado y está circulando, y entonces por esa razón me parece extraño que no me permita hacer la activación. Pregunta indiscreta, ¿y están viendo mi imagen o están viendo la presentación que preparamos para ustedes? En este momento no puedo ver su presentación. Ok, perfecto, ya la pongo entonces. Ahora sí, ya estoy activa. Muy bien. Y me voy a la presentación. Muy bien, pero mientras que la presentación se abre, puedo ir comentando con ustedes. Para todos los líderes que están vinculados con el diplomado, no es porque sea mi tema, ni más faltaba, pero creo que para todos es muy claro cómo el tema de las personas se vuelve tan relevante y tan importante para todo proyecto, porque la ejecución y el poder poner en marcha y poder desarrollar un proyecto, pues está en manos de las personas. Cuando me invitaron, cosa que agradezco infinitamente, a que hiciésemos esta pequeña reunión de hora y media y hablar sobre el título que le pusieron precisamente, que fue Recursos Humanos, y cómo a partir de ese proceso de los recursos humanos, pues tenemos nosotros una gran responsabilidad relacionada con el describir, y como nos lo va a explicar la profesora Andrea después de mi pequeña presentación, pues involucrar que una matriz les va a permitir a ustedes, a través de una descripción, de un diseño de un puesto de trabajo, poder ser lo más asertivos posibles en definir las personas que requieren para el proyecto, digamos que un poco la descripción, pero también la vinculación en términos de quién ejecuta, quién es el responsable de qué tarea, qué actividad, qué proceso, y en esa mezcla de responsabilidades, pues algunas de las acciones
pues de carácter empresarial que son tan importantes. Entonces, pues creo que ya finalmente vamos a poder tener la imagen de la presentación. En tipo presentación. Yo ya estoy viendo mi presentación, un valle de conocimiento de la gerencia de recursos humanos y mi nombre. ¿Sí, eso mismo están viendo ustedes? Aún no se ve, profe, pero si desea, yo le comparto la presentación para que podamos avanzar con la sesión. Pues es bien extraño porque yo la estoy viendo aquí en mi computadora. Entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo de mi presentación y la compartes tú? Sí, yo ya voy a proceder para compartirla. Sí, es muy sencilla, además, no te preocupes. Ok, profe. Lo único que le hice de cambio fue poner mi nombre para que supieran con quién estaban en la primera parte de la presentación. Entonces les decía que el primer gran concepto que nosotros tomamos es que todo proyecto, como para su formulación son ustedes los seres humanos líderes que lo están formulando, poder desarrollar el proyecto, poder llevarlo a cabo, poder tener la posibilidad de que se desarrolle, pues tiene que ver con las personas. Esa es la de la profesora Andrea. Ah, ¿esta no es? Ok. Esa es la de la profesora Andrea. Es la que mandé ayer temprano, como a las 8. Ya, profe. Entonces tomamos un concepto precisamente de uno de los autores o teóricos que todavía está vivo, inclusive un brasilero, y de Alberto Chavenato, quien nos transmite parte de la relevancia e importancia que deben tener hoy en las organizaciones y en los proyectos de carácter empresarial, pues el tema precisamente relacionado con las personas. Cómo es a partir de la interacción de los seres humanos, como los proyectos de carácter organizacional, los proyectos de carácter empresarial, empiezan a tener en su ejecución los posibles resultados y las posibilidades de llevarse a cabo a partir de que son las personas, como acaba de decir el profesor Caicedo, son los seres humanos los que van a poder utilizar esos recursos, en este caso, por ejemplo, ciencia, tecnología e innovación y los fondos de regalías, quienes van a poder permitirnos, por ejemplo, que las personas utilicen los recursos técnicos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros y poder a partir del uso de esos recursos técnicos, tecnológicos y financieros pues poder ejecutar los proyectos de acuerdo con sus intencionalidades de proyectos productivos y que muy seguramente van a generar, pues precisamente como proyectos productivos, la vinculación de muchas personas como sus colaboradores, como sus trabajadores, como sus equipos de trabajo, y por esa razón tan importante, como lo va a explicar Andrea a partir de la matriz, que identifiquemos qué tipo de personas, con qué condiciones y calidades de estos seres humanos. Tú presentar ahí compartirla. ¿Quieres que intente nuevamente yo? Adelante, profe. Sí, siga, ya estamos resolviendo. Ya me llegó acá. Adelante, profe, gracias. Si quieres, yo intento nuevamente conectarla desde acá. Entonces decíamos cómo esa vinculación de las personas con los proyectos pues nos van a permitir inclusive identificar qué tipo de competencias requieren las personas que se van a vincular conmigo en el proyecto, cómo no necesito tener un número muy alto de personas, sino precisamente hoy en día personas con una determinada capacidad polivalente para poder asumir muchos roles dentro de ese quehacer, digamos, de la gestión humana en las organizaciones, y por eso creo que la mejor forma para estructurar los recursos humanos en las organizaciones pues es a través de los procesos. Ustedes como líderes de los proyectos van a identificar a través de unas pequeñas etapas que tiene el proceso, ya la puedes pasar a la segunda, para poderles dar la Ok, aquí les decía, es donde nos dice el profesor Chavenato cómo la estructuración de esa gerencia de recursos humanos pues tiene que ver con permitir que todas las personas que ustedes vinculen, 2 o más, ya hay una aglomeración humana, ya hay un sentido social, vinculan individuos para que ustedes puedan lograr esos propósitos y objetivos que tiene su proyecto. ¿Cuál es el esqueleto, la forma? Entonces está en la siguiente diapositiva, y es que es como muy procesal. Vamos desde el macro entorno de los procesos de la gerencia de recursos humanos a entender que ustedes admiten para su proyecto personas, esas personas aplican su conocimiento, su habilidad, su capacidad, su competencia
por eso que ellos le dan a ustedes en el proyecto, ustedes les pagan, les hacen una compensación, pero nos pensamos en que dentro de los proyectos las personas también tienen sus propios desarrollos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y pues muy seguramente pueden llevarnos a que las personas en la organización puedan tener desarrollos y por supuesto nosotros, los líderes, lo que hacemos es coordinar y controlar esas actividades que encomendamos a las personas que ejecuten en nuestros proyectos de desarrollo, ojalá vinculando un número plural de personas, pero con actividades específicas. Esas actividades específicas son las que me interesa que miren en la siguiente lámina, en donde casi que nos dicen qué es lo que debemos plantearnos cuando vamos a vincular personas con nuestro proyecto. Nuestra estructura de gerencia de recursos humanos, el objetivo que tiene es preguntarnos quién debe trabajar con nosotros. Y para dar respuesta a quiénes deben trabajar con nosotros, pues reclutamos y seleccionamos las personas. Para poder saber qué deben hacer estos individuos, entonces en la aplicación lo que orientamos es la persona hacia nuestro proyecto. Debemos comunicarles cuál es la intencionalidad del proyecto, qué queremos lograr, cuáles son, digamos, como las acciones o las actividades más importantes. Y ahí es donde encaja precisamente el diseño de los cargos. Si voy a vincular 2 o más, 3, 5, 10, 50 personas, ¿a qué tipo de actividad, qué tipo de funciones, qué responsabilidades? Porque solo a partir del diseño de esa actividad que el individuo va a aportarte en el proyecto, después usted, el líder del proyecto, va a poder hacer la evaluación de esos aportes que cada una de las personas usted ha vinculado a su proyecto. La compensación, pues porque hoy hablamos más allá de la simple remuneración, de todos los programas de beneficios, de servicios y de incentivos que muy seguramente no hacen que el individuo cumpla con una labor o una tarea porque tiene la obligación, sino porque quiere hacerlo, porque desea hacerlo, y entonces allí se convierten esas personas que tú vinculas a tu proyecto más como en tus socios del proyecto, porque tienen la capacidad de poder desarrollarlo para ti. En cuarto lugar, en el proceso de desarrollo, ese desarrollo de las personas es porque ustedes forman, capacitan o entrenan a las personas, porque ustedes como dueños del proyecto son los que saben qué quieren y por eso inducen a la persona a poder desarrollar esas nuevas capacidades, porque producto del desarrollo de esas capacidades del individuo, logras tú el desarrollo de tu proyecto o el desarrollo organizacional. El mantenimiento, como nosotros una vez que las personas han aprendido en el trabajo del proyecto a desarrollar unas actividades, se mantienen contigo y entonces de ahí dependen algunas cosas relacionadas con el tema laboral, pero también con los programas de seguridad, salud en el trabajo e higiene, que son tan importantes porque esos que se vinculan contigo en el proyecto deben tener una protección en su calidad de vida a la hora de comprometerse con la ejecución de tu proyecto. Y el monitoreo, el cómo saber lo que están haciendo las personas y lo que ellas son, pues hoy existen las herramientas que nos permiten a través de bases de datos, de sistemas de información gerencial, poder hacerle ese seguimiento a todos los desempeños organizacionales. Van a ver en el ejemplo que la profesora Andrea les va a compartir cómo nosotros podemos armar un sistema de información o una base de datos con una matriz de doble entrada construida en un pequeño Excel. El modelo que tomamos, como ya les voy a decir, es el RACI, pero específicamente es eso, ¿no? Es cómo usamos una herramienta tan sencilla como Excel para poder tener o el modelo matriz o la descripción de los cargos o los análisis de las distintas actividades y tareas que se requieren. Avancemos, por favor, para unos pequeños conceptos de lo que son esas etapas de proceso. Estructurar recursos humanos es posible que sea una sola persona la encargada de esta actividad macro, pero que tenga claro que al reclutar, atraer, divulgar, eso que usted requiere, usted va a convocar personas para trabajar con usted en su proyecto y de cómo se lo presente usted a esas personas en esa actividad de divulgación, usted va a atraer a las personas más indicadas para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Y luego usted deberá clasificar, escoger a esas personas que tengan la mayor probabilidad de caber dentro de los cargos que usted haya diseñado para que no solamente sea capaz de ejecutar su labor, sino que además se sienta muy satisfecho con lo que él está haciendo para la organización. Seguimos. Una vez admitidos, aplicamos las personas, es la forma como nosotros en nuestros proyectos recibimos a esas personas, los integramos con elementos relacionados con nuestra cultura, de dónde nació el proyecto, cuál es nuestro propósito, cuál es el contexto que tenemos en este sistema de expectativas organizacionales y por esa razón el diseño de cargos hoy en la modernidad
casi que lo hacemos de manera conjunta con esas personas que hemos convocado a que hagan parte del proyecto. Especificamos los contenidos de cada cargo, los métodos de trabajo, si van a ser eminentemente técnicos, si van a ser de tipo operativo, si algunos tienen algún determinado nivel de decisión, para que la persona a través del diseño identifique cuáles son sus aportes en esa cadena de valor del proyecto que usted está presentando. En la evaluación, según el profesor Chavenato, yo evalúo desempeño, valoro sistemáticamente las ejecuciones que van teniendo las personas, pero claro, primero con base en que he hecho una descripción del cargo. Si no he diseñado ni he descrito el cargo, la evaluación sobre qué lo hago. Entonces, ojo, porque la intencionalidad es que ustedes cuando vayan evaluando paso a paso los avances de su proyecto puedan identificar que esas actividades que están haciendo las personas sí le están permitiendo lograr las metas y alcanzar los resultados que desde competencias laborales y profesionales se pretende que tenga el individuo para poder llegar, muy bien, al mantenimiento. Y es que aquí su proyecto puede ser objeto de desarrollo organizacional en la medida en que usted va a aplicar como líder del proyecto su conocimiento del proyecto, y es que el proyecto es como un hijo suyo, usted lo defiende, y entonces por eso con las personas que usted vincula, que tienen actitudes, valores, creencias, conocimientos, usted puede mejorar soluciones de problemas sociales, actuar en flexibilidad del contexto que le corresponde, incrementar la eficiencia o la eficacia de las actividades y, por supuesto, la calidad del trabajo. En esa medida, se vuelve eficaz el poder vincular personas a sus proyectos o a sus organizaciones, y quienes perciben el producto, bien o servicio que usted se propone desarrollar con el proyecto, pues lo que hacen es calificar qué tan enriquecido patrimonialmente desde el punto de vista humano es el proyecto y qué tan responsable socialmente hablando es de ese capital intelectual. ¿Cómo le damos valor a todo lo que hacemos como una respuesta de las necesidades de la sociedad? Un pequeño modelito que me tomé precisamente de perfil de cargo por competencias. Existe una norma técnica de calidad para la gestión, por ejemplo, en lo público, pues solamente como ejemplo, por eso les digo, la norma 1000 del 2009 especifica que los colaboradores que realizan un trabajo y que con lo que hacen cumplen con unos requisitos de productos, bienes y servicios, pues yo los buscaré de acuerdo con una formación, una educación, unas competencias, unas capacidades, unas habilidades, porque a partir de esas competencias determinadas que son necesarias para una actividad, yo les encargaré una labor y una tarea. Es decir, mi primer mensaje: no encarguen de una labor y una tarea a alguien que es muy querido con ustedes, que es miembro de la sociedad, pero que no tiene el conocimiento, porque si no lo elegimos porque tiene la capacidad, va a demorarse en poder aprender y poder desarrollar el proyecto. Por supuesto que una vez que el proyecto ya esté andando, podemos vincular aprendices, pero inicialmente, para que el proyecto pueda tener una maduración adecuada, debemos determinar esas necesidades que usted requiere de las personas que va a vincular con el proyecto para que esas personas puedan tener ejecuciones que le permitan lograr resultados. En segunda instancia, los niveles de las competencias. Entonces, no solamente conocimiento específico porque sabe, y entonces porque estudió, porque aprendió, sino porque además también hace a partir de ese conocimiento, y por eso que usted buscará en la persona es no que tenga el título de ingeniero agrónomo, sino que además qué ha hecho con la ingeniería agronómica. Por eso la trayectoria que haya tenido es tan importante. Y desde el individuo, pues qué tan honesto, qué tan actitudinalmente vinculado con los proyectos, porque esas características de la personalidad del individuo hacen que ustedes, líderes de proyectos sociales, busquen personas solidarias que se comprometan, que entendamos que al comienzo todos los proyectos muy seguramente tienen recursos escasos, pero que en la medida en que el proyecto se desarrolle, todos van a poder recibir el beneficio del desarrollo del proyecto. ¿Cuál es, entre comillas, la estructuración de esos perfiles por cargos? Entonces, primero, el de los niveles de las competencias, el saber y el saber hacer. ¿Qué conocimiento requiere que tenga la persona? Y con eso, ¿qué debe hacer el individuo? Con ese criterio de evaluación, ustedes identificarán cuál será el grado mínimo. Necesitan personas que sepan leer y escribir, necesitan personas que ya hayan terminado una básica primaria, una básica secundaria, una media vocacional, necesitan expertos que ya hayan ido a una formación técnica, tecnológica o profesional. Eso usted lo describe en el grado mínimo y máximo de la formación que requiere, de la formación académica, pero también de los conocimientos específicos.
para que le maneje la contabilidad de un contador, para que le ayude a desarrollar un proceso de producción, pues un ingeniero. Eso específicamente se evalúa como criterio. Y luego en el saber hacer con ese conocimiento, cómo ellos han venido pudiendo adquirir una experiencia en el cargo, en el campo de su saber, una trayectoria que ha podido tener en una organización de un día, de un mes, de un año, ha hecho algo, entonces miremos los resultados y ustedes ahí establecerán qué tiempo mínimo le piden de experiencia a esa persona que se vincula con ustedes. El siguiente es muy cíclico en términos precisamente de la estructuración del perfil de los cargos. A partir del análisis, agrupamos y clasificamos los cargos que ustedes van a requerir en el proyecto, pero el corazón está en el diseño metodológico. ¿Cómo identificamos qué perfil de competencias requieren ustedes? Primero a través del análisis comparativo de los perfiles y luego en el número 2 a partir de la identificación y descripción de los perfiles por competencias. Si yo tengo identificados los perfiles de competencias y voy a esta definición del criterio de evaluación, pues este estudio comparativo lo que me permitirá tener es claridad no solamente en las personas, no en el ser humano, sino en el cargo. Yo describo el cargo de manera genérica. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué debe hacer? Y teniendo claramente descrito el cargo, busco la persona que quepa dentro del cargo. ¿Y cómo la busco? Viene la siguiente lámina. A partir de entender que existe una metodología porque en las áreas de recursos humanos la información de las personas, los empleados, los funcionarios articulan nuestro sistema con esas escalas de ajustes del perfil. Entonces, si yo tengo un requerimiento de una persona que tenga un conocimiento muy específico, vuelvo a mi desarrollo agroindustrial, en turismo rural, y lo cumple en la escala de 90 a más, para mí esa persona se convierte en una fortaleza y entonces es la persona ideal para el cargo. Pero no quiere decir que si las personas con las que yo identifico están en un 70, 80% de desarrollo sean inadecuadas. No, se ajustan y entonces lo que hacemos es saber que ahí hay un requerimiento de mayor experticia, pero que a lo mejor no lo encuentro en el mercado. Uno, dos, que a lo mejor quien tiene la experticia valora mucho su conocimiento y a lo mejor pide un salario que yo en este momento no estoy en capacidad de pagar. Entonces, por esa razón quise poner como los 4 frentes. Es posible que yo tenga debilidad en las personas, ahí en ese caso mi proyecto no sería viable, pero mi proyecto empieza a ser factible y posible en la medida en que las personas que vinculo por esta metodología están entre los 50, 60, 70 puntos. Que hay un avance en las capacidades de las personas que se ajustan cada vez más a eso que se requiere dentro del proyecto y que finalmente su desempeño se convierte en una fortaleza organizacional. ¿Cómo lo podemos identificar? En la siguiente lámina. A partir de este concepto, que nosotros desde la Gerencia de Recursos Humanos somos los responsables primero de proponer los perfiles, qué necesito, qué requiero, porque soy yo el que sé de mi proyecto. Y a partir de proponer el perfil, basado en competencias, basado en las funciones que le pido al individuo, puedo entonces darle, digamos, como vida a todo este proceso. Las competencias del ser hacen parte pues de la evaluación integral del perfil, los puntajes que cambian a partir del saber hacer y hacer, porque son del individuo, son de su conocimiento y cómo aplica el conocimiento práctico. En el tema de perfiles, pues también involucramos, como les decía, la persona, su conducta, los rasgos de su personalidad, sus skills, sus habilidades blandas para interactuar, para interrelacionarse con las personas y, por supuesto, entonces, a partir de este cargo, diseñar el plan de mejora de todo lo que los individuos podrían aportar en términos organizacionales. El que escogimos para que pues, la profesora Andrea pueda hacer su explicación un poco más amplia es la matriz de RACI. Esta es una herramienta que no hace otra cosa que identificar de esas personas que ustedes van a vincular al proyecto, cada una de esas personas, incluido usted como director del proyecto, qué rol va a asumir. Porque es posible que usted como director del proyecto asume el rol de coordinar. Va a coordinar una multiplicidad de tareas o actividades que va a entregar a otros. Pero también conozco, he sido parte, yo formulé un proyecto en el cual yo tenía un rol en ejecución, porque como yo era experta de ese manejo, de ese proceso, aunque yo era la directora del proyecto, también tenía un rol dentro del proyecto en ejecución. Entonces, ojo, porque esta matriz lo que pretende es identificar los distintos roles, pero que no vayamos a tener cargos creados sin que nos estén aportando en la cadena de valor
de este proyecto puesto en práctica. Lo más importante es que yo defina roles y responsabilidades. Si yo sé el cargo 1, el cargo 2 y el cargo 3, qué función, qué labor, qué tarea, qué actividad, pero además de eso, qué responsabilidad tiene, cuál es el entregable, relacionar las tareas dentro del proyecto con esas responsabilidades y con esos roles, no tendría, comillas, lo que tenemos como paradigma, corbatas dentro de mi proyecto. Personas que se están vinculando al proyecto, que reciben unas remuneraciones, pero que sus aportes son mínimos. La matriz lo que me permite es identificar que esos 2, 8 o 20 personas que vinculo con mi proyecto, todos tienen unas responsabilidades, todos tienen unas tareas, todos cumplen unas funciones y cada uno tiene unos entregables que justifican que se hagan parte de mi proyecto. Por eso la matriz ustedes deberán anexarla al proyecto que van a entregar para poder, como dijo el profesor Caicedo, concursar por la asignación de recursos, porque demuestran la claridad que tienen en los distintos roles que van a asumir las personas que ustedes van a vincular con el proyecto. RACI lo que hace es eso, mapea las tareas, pero también los entregables y las relaciona con los roles que tenemos dentro del proyecto. Me gusta porque también define claramente las decisiones y las responsabilidades que cada rol tiene y pues por supuesto que se construye pues a partir de descripciones de tareas, de habilidades y de actividades. Por eso, como dice en la siguiente diapositiva, los voy a dejar con la profesora Andrea, pero si la persona que me está colaborando con la presentación deja de presentar y me permite, voy a intentar, solamente si lo logro, decirles que construimos para ustedes 2 herramientas muy sencillitas que me gustaría podérselas mostrar para que cuando vayan a la matriz RACI que les va a explicar la profesora Andrea, tengan previamente el descriptor del cargo, que es un documento muy sencillo, muy sencillo. Vamos al escritorio para poder compartir esta descripción de cargo. El ejemplo, sí, mejor con el ejemplo creo que lo voy a lograr más fácil. Es un archivo de Word muy sencillo. 7:40, el tiempo es una presión muy fuerte. Profesora, coloque el documento. El documento en Word. Parece, ahí ya. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí, ya lo tengo ahí. Ya se está proyectando, profe. Ok, perfecto. Si lo corres un poco hacia abajo. Lo que quiero decirle a cada uno de ustedes, líderes de sus proyectos, es que cuando uno tiene este tipo de descripciones, este me encanta, este me encanta. Si lo corres un poquitico hacia abajo para que ellos puedan ver el encabezado. Este se llama descripción de cargos formales. Entonces usted, el mando, profe, del documento. Escrito ahí es. ¿Cómo, señor? Tú tienes el mando del documento, profe. Ah, bueno, perfecto. Ay, sí, ya, muchísimas gracias por darme el mando. En esta descripción usted va a describir eso que usted necesita para su proyecto. Yo lo hice con una cosa muy elemental. Por ejemplo, que voy a necesitar una persona que se encargue de hacer el aseo de mi oficina. Entonces, por eso nombro al cargo aseador. ¿De qué departamento? De un departamento de flota propia. ¿En qué división está? En el taller. ¿Qué sección? La de oficios varios. ¿A quién le reporta? Pues a un jefe de taller. ¿Quién elaboró este documento? Las 2 personas que intervinieron en este proceso. Y recuerdo mucho que aquí está un estudiante mío de la Escuela Colombiana de Ingeniería que trabajó conmigo este proyecto y este proceso para una empresa del Valle del Cauca que se llama Rica Ronda y que es de, creo que si mi memoria no me falla, como de productos alimenticios. Entonces, cuando usted describe la naturaleza del cargo, lo que describe es qué necesita que ese cargo haga para su proyecto. Mantener en buen estado de aseo y presentación las instalaciones del taller. Ese es el propósito. Ah, muy bien. Para poder mantener en buen estado de aseo y presentación la instalación del taller, ¿qué debe hacer? Ah, entonces mantener el aseo del taller, barrerlo, asearlo, separar la chatarra, llevarla al respectivo depósito, ayudar a las diferentes personas del taller en sus labores diarias, poner los elementos del trabajo común en sitios fijos de trabajo, limpiar las herramientas de trabajo, mantener el orden. Ah, una clara descripción. Y entonces,
empezamos a desagregar esas funciones y para poder llevar a cabo esa labor, ¿qué se necesita? Ah, mire, en términos de conocimientos y habilidades, con que la persona haya terminado estudios primarios, porque sabe leer y escribir, para mí eso es suficiente. Para ese cargo de aseador, 1 mes de experiencia, o sea, que haya por lo menos interactuado con otras personas en términos de labores o de tareas. Yo lo entreno en mi taller en menos de 1 mes. Las labores que realizan son repetitivas, no son para nada complejas, sigue instrucciones muy definidas y exactas, se requiere poca habilidad manual porque es una labor bastante operativa. ¿Cuál es su responsabilidad? No supervisa a nadie, pero se requiere que el individuo, aunque tiene poca atención, tenga mucho cuidado para evitar daños, digamos, en la ejecución de su labor, y no responde por equipos porque los materiales que usa para el aseo son muy sencillos. Respecto a esfuerzo, fíjense que sí se requiere esfuerzo físico, pero en cambio es muy moderado el tema de que las labores del cargo no demandan una gran capacidad visual ni demandan una gran capacidad mental. Es más bien un tema físico porque lo que hace es manejar objetos de peso mediano que se adaptan fácilmente a posiciones dentro de la seguridad laboral y todo lo demás. Y en términos de condiciones de trabajo, pues está expuesto por las labores a riesgos de poca importancia, lo cual no hace que el trabajo sea de alto riesgo, y las condiciones ambientales son las regulares, las que tiene o mi proyecto rural, o mi proyecto agro, o mi proyecto comercial, o mi proyecto de producción. El descriptor lo que me permite es poder tener una mayor certeza sobre lo que se supone que nosotros estamos pudiendo tener como elementos fundamentales para poder trabajar desde lo que hacemos en gestión humana para poder comprender, digamos, las matrices que van a trabajar, como les decía, con la profesora Andrea. Y en el formulario de análisis ocupacional, pues entonces lo que hacemos es qué labores se van a realizar y si esas labores se repiten diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, le ponemos un tiempo. Puede ser por horas, puede ser por días, puede ser por semanas. Si hay además de unas labores principales, unas labores secundarias y por supuesto si hay labores ocasionales. ¿Y de dónde resulta ese diseño de cargo que yo les acabo de mostrar? Pues de todos estos análisis. Las preguntas que ustedes se van a hacer ustedes mismos tratan de resumir los requisitos necesarios para que una persona normal pueda cumplir a cabalidad con las funciones o responsabilidades de un cargo. ¿Qué educación requiere? Y están las casillas para marcar desde la primaria hasta doctorado, qué sé yo. En experiencia, desde 1 mes hasta una gran cantidad de años. En adiestramiento y entrenamiento, en complejidad de la labor, en habilidades, porque no todas tienen la misma condición. Cuando pensamos en la responsabilidad por supervisión, me encanta que se piensen que hay actividades en sus proyectos que son mucho más técnicos, pero también hay otras actividades que son de supervisión mucho más amplia. Y al pensarnos en la supervisión más amplia, pues por supuesto que entonces el número de personas que yo voy a tener a mi cargo es una o son 20. Una cuadrilla de obreros en un desarrollo agroindustrial. El hecho de que sea un número grande me indicaría es complejo. Pero como la tarea que va a hacer ese grupo de personas es sencilla, entonces se vuelve menos complejo porque aunque el número es plural, la actividad es muy sencilla. Por esa razón, impacta en las responsabilidades de control, en las responsabilidades sobre el manejo de maquinaria, equipo, valores, datos confidenciales, y asimismo impacta en las condiciones que el individuo pueda tener que requerir para el ejercicio de su cargo, si requiere esfuerzo mental, si requiere esfuerzo visual, si requiere esfuerzo físico. Y digamos que en esta descripción, que es mucho más amplia, lo que tengo es descrito por cada individuo para la labor, pero luego en un resumen puedo tenerlo como soporte y apoyo. Lo que mi sugerencia les transmite es, ojo, esto es bien importante que lo concilies, hazlo en acuerdo con las personas, no se los des de manera impositiva, no porque usted lo proponga sino que muy seguramente construido con las personas tienes la posibilidad de que ya el individuo se vincule y entonces su quehacer pues sea cada vez más acorde con esa actividad. Por eso tan importante que la persona esté de acuerdo, usted como jefe y por supuesto quien haya elaborado ese análisis de los distintos cargos que se requieren para sus ejecuciones en su proyecto de carácter, no sé, industrial, empresarial, comercial, productivo, pues que tenga como el aporte desde los actores que se ven involucrados con este proceso. Entonces, pues nada, dejo de compartir para que ya estemos aquí todos juntitos. Ya estoy aquí otra vez nuevamente en cámara.
Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, nada, le doy paso a la profesora Andrea para que nos vincule este primer concepto de abreboca con la matriz que ayer estuvimos mirando, qué es, qué elementos tiene, para que los líderes de los proyectos puedan aprovechar esa matriz de la mejor manera. También va a estar disponible para ustedes los 3 documentos que les acabamos de presentar y la matriz que construyó la profesora Andrea para nosotros. Bienvenida, querida Andrea, cierro mi micrófono para darte paso a ti. Hola, buenos días, muchísimas gracias, profe. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, que ya está compartiendo pantalla? Sí, señora. Correcto. Ya está en tipo presentación, dale. Listo, perfecto. Bueno, como les indicó la doctora hace un momento, yo les voy a explicar la matriz rol-responsabilidad, que es se conoce también como la gráfica RACI, y es un diagrama o matriz que funciona como una herramienta muy indispensable cuando hablamos de gestión de proyectos. Como le indicó la profesora hace un momento, ustedes deben construir esta matriz en cada uno de sus proyectos y pues voy a explicarles de una manera muy general acerca de la construcción y la importancia de esta gráfica. La matriz de rol-responsabilidad, bueno, cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, ustedes como líderes o como gerentes de proyectos deben saber y deben tener en cuenta que existen unas herramientas o que hay unas herramientas disponibles para precisamente este proceso de gestión de proyectos. Y que lo que nos ayudan es a que esta tarea o a que este proceso sea o genere un resultado mucho más efectivo, lo más efectivo posible. Entonces existen algunas herramientas como el FODA, el DOFA, como también se conoce, que nos ayudan a gestionar de la mejor manera estos negocios y los proyectos de una manera exitosa. Hoy vamos a hablar de la matriz de rol-responsabilidad o la gráfica RACI, como se le conoce también por sus siglas en inglés. Bueno, ¿qué es un gráfico RACI? La matriz es una matriz que nos permite generar o establecer responsabilidades, roles, labores para una distribución de tareas. Esto se hace en cuestión de proyectos y en la gestión de cualquier proyecto para que nos ayude a generar negocios y proyectos mucho más efectivos. Entonces, lo que hace este gráfico es que nos ayuda a asignar responsabilidades, papel u obligaciones para cada una de las personas que forman parte de un proyecto. Entonces, como lo decía hace un momento la doctora, lo que busca RACI es mapear estas tareas, mapear las obligaciones y las relaciona con unos roles en el proyecto. Y entonces se asignan actividades para cada uno de los responsables y por supuesto una entrega o una fecha de entrega para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa RACI? La palabra RACI esta abreviatura está conformada por 4 palabras que son las que ustedes deben tener en cuenta a la hora de crear su matriz. ¿Por qué? Porque estas palabritas o cada una de estas palabritas va a ser una función para cada responsable. Entonces, primero, hablamos del comprometido. El comprometido es la persona que hace o realiza una tarea o entrega. Ellos se comprometen a tomar decisiones y muchas veces puede ser más de una persona. De hecho, por eso es tan importante esta matriz, porque nos ayuda a generar a mapear de una forma más organizada las responsabilidades de cada individuo sin que haya una distorsión por supuesto, de esto. Segundo, tenemos al responsable. El responsable es el propietario de la tarea, pues la persona que asume el rol de responsabilidad. La diferencia con el comprometido es que esta persona no va a realizar la tarea, esta persona no hace el trabajo,
sino que es la persona responsable. ¿Responsable de qué? De asegurarse de que la actividad, la tarea o la función está realizada o está finalizada. Tenemos un tercer, que es el consultado. El consultado, en otras palabras, es la persona que asiste. Esta persona o este grupo nos proporciona información útil para el proyecto que sirve para terminar, para funcionar o para completar, perdón, la tarea o la entrega. Entonces, cuando hablamos del consultado, debemos tener en cuenta que este consultado tiene una comunicación directa con el responsable. ¿Por qué? Porque ellos opinan, ellos tienen la capacidad de opinar acerca de los pendientes una vez que son ejecutados precisamente por este responsable, que era nuestra segunda palabrita. Y el cuarto, o nuestro cuarto rol, es el informado. El informado son las personas o grupos que se mantienen al tanto de la tarea, de las actividades que se realizan, pero estas no asisten, estas no dan información, estas no tienen la capacidad de dar opiniones, sino simplemente de recibir información. Pero por el contrario, sí se ven afectados por los resultados que se generan. Bueno, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta ya descritas las 4 funciones, los 4 roles de los cuales vamos a asignar y nos van a ser fundamental para realizar nuestra gráfica, ¿qué hace RASI? Bueno, la matriz se enfoca en la gestión de un proyecto. ¿Para qué? Para saber cuál es la función de una persona y cuál es el responsable de dicha tarea. Entonces, esto lo que hace es que involucra a las personas interesadas o las que hacen parte de un proyecto. Y es importante porque muchas veces un mismo empleado puede realizar varias funciones. Y es por ello que todo debe estar documentado. Entonces, esta es una de la importancia de utilizar o del uso de esta gráfica. Vamos a hablar acerca de las ventajas de una matriz RASI. Primero, simplifica la comunicación. ¿Qué quiere decir que simplifica? La matriz es muy útil durante el proyecto, como se los dije anteriormente, porque en lugar de involucrar a cada persona en cada decisión, lo que hace es que simplifica la comunicación, involucrando a las personas adecuadas en las actividades adecuadas, para las tareas adecuadas o funciones, con el fin de acelerar aprobaciones, toma de decisiones y, por supuesto, obtener una mejor organización. Segundo, hablamos de una mejora de productividad y de ejecución. Cuando nosotros tenemos una buena comunicación entre las partes o entre los interesados acerca del proyecto, esto se ve reflejado inmediatamente en un incremento de productividad. Al nosotros tener una buena comunicación y una comunicación acertada, la productividad se va a incrementar y, por supuesto, los resultados se van a ver mucho más, se van a ver reflejados de una manera mucho más positiva y acertada en la consecución de los proyectos. Tercero, evita la sobrecarga de trabajo. Una de las ventajas más importantes de la matriz de RASI es que ayuda a delegar cargas de trabajo y a evitar el agotamiento de en algunos roles de algunas personas. Acá podríamos hablar del administrador de proyectos, quien a menudo y muchas veces es la persona quien cubre diferentes roles en un proyecto. Esta ventaja, o una de las ventajas, es que ayuda a reducir el hecho de tener un único punto de falla en donde todo el conocimiento y toda la responsabilidad recaen en una misma persona. Entonces, al haber una organización, al haber algo bien estructurado, documentado, por supuesto, cada quien va a conocer los roles y, por supuesto, también la responsabilidad
va a ser para una única persona, entonces no se va a distorsionar. Y cuarto, establece expectativas claras. El uso de un gráfico Racing hace que el proyecto sea eficiente. Al comienzo puede ser útil para las expectativas de quien está gestionando el trabajo. Sin embargo, los involucrados se van a ver muy beneficiados al tener claro en qué momento deben participar, qué función deben realizar y sobre qué tareas deben responder y en qué momento, por supuesto. Entonces, cuando nosotros utilizamos o la matriz Racing, se recomienda utilizar en proyectos grandes y proyectos un poco más complejos, porque cuando lo utilizamos en proyectos muy pequeños, que por lo general los proyectos pequeños son de rápido movimiento, podemos decir que muchas veces esto enlentece las cosas y bloquea los resultados. Entonces se recomienda, bueno, si su proyecto es pequeño, los roles se supone que están muy bien definidos, porque las funciones y los participantes de dicho proyecto van a ser en menor cantidad, a diferencia que si estamos trabajando en un proyecto mucho más grande, en donde se van a utilizar muchas más funciones y se van a generar muchas más responsabilidades. Y por el contrario, si el proyecto es más grande, es decir, con múltiples partes interesadas, al usar la matriz es una excelente manera de ayudar a evitar sorpresas inesperadas y la participación de demasiadas personas interesadas a lo largo del proyecto. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo crear una matriz de raza. Estos 6 pasos que ustedes ven en pantalla son los pasos que ustedes deben aplicar en sus proyectos, en cada uno de sus proyectos, para la creación de esta matriz. Y lo deben hacer minuciosamente, pasito por pasito, ya que esta es la forma en la que se desarrolla la gráfica, para luego, por supuesto, montar o plasmarlo. Entonces, primero, identificar roles del proyecto. Cada uno de ustedes, o ustedes en sus proyectos, van a pensar en quién está involucrado. Entonces van a enumerar los roles y las personas funcionales que hacen parte de este proyecto. Lo pueden hacer de 2 formas. Una es por rol y otra es por personas. Muchas veces lo hacen por personas. ¿Cuál es la diferencia? Se recomienda que lo hagan por rol, o es importante, porque cuando hay una sola persona que cumple diferentes roles, se evita la necesidad de actualizar cambio de personal. Entonces, cuando una persona cumple diferentes roles, se recomienda que se haga precisamente por rol. Pero, a diferencia, se recomienda que se haga por personas. Bueno, en este caso, yo lo hice por personas. Y se recomienda que se haga por personas porque es más sencillo definir quién está involucrado en el proyecto. Y si hay varias personas... Creo que la forma en la cual nosotros identificamos roles del proyecto tendrían que ver mucho como con las funciones que uno esperaría que cumpla la persona, y por eso en la matriz construida por Andrea dijimos ideal que tenga el jefe de producción, el jefe de calidad, el jefe de la bodega, el coordinador de mantenimiento. Esas denominaciones inmediatamente llevan a quien está formulando su proyecto es a pensar quiénes necesita para actividades más amplias. A lo mejor empezando el proyecto, esa actividad tan amplia la hace una sola persona, y en la medida en que el proyecto crece va a involucrar a otras personas en tareas relacionadas con ese rol. Entonces, para que se piense tanto en amplitud como en la definición. La definición funcional es muy aplicativa en todos los casos. Sigue, por favor. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, efectivamente. Cuando se hace por personas, es porque varias personas cumplen roles similares. Entonces, depende de la amplitud, la forma en la que lo vayan a utilizar. Listo. Segundo, identifica las tareas del proyecto. El segundo paso corresponde a
a la identificación de esas funciones que hacen parte de nuestro proyecto, del proyecto que vamos a manejar. Luego de tener los roles asignados, se debe revisar el proyecto y se debe dividir en tareas claras. En la columna izquierda, esa es la columna izquierda del gráfico, normalmente hay muchos más, se manejan muchos más. Bueno, pero yo traté como de resumirlos para ahorita en un momento ya se los explico, para que ustedes puedan montarlo ustedes a través de su proyecto. Es bien importante que sepan que es una matriz de doble entrada, Andreita. Es importante que sepan que es una matriz de doble entrada. En la hilera inicial estarán los roles, en la columna inicial estarán las tareas, para poder empezar a cruzar tareas frente a roles. Esa es la matriz, no tiene ninguna otra información, son esas dos, y a partir de la columna de definir muy bien todas las tareas y de definir por cada columna un rol que yo necesito para el proyecto, luego empiezo a ver quién de ese rol hace qué labor, quién responde por qué, quién entrega qué. Solamente es una matriz de doble entrada, solo tiene eso, los cargos o los roles en las columnas que están de manera horizontal, y en la primera de las columnas, el desagregado vertical, son las tareas, y van a ver cómo es mágico poder construir esta matriz a partir de la explicación tan sencilla que Andreita tiene para ustedes. Sí, sí señora, profe, es verdad. En este caso, bueno, les estoy explicando el paso por paso, la realización de cada, precisamente de cada paso, de cada proceso que debe realizar para la creación de la matriz. Efectivamente, en la parte superior van las personas, los roles, y en la columna izquierda, como lo van a ver finalmente, porque yo lo hice, bueno, acá les estoy explicando de manera separada, pero pues la idea es que luego ustedes lo creen en una sola gráfica, como lo van a ver al final. El tercer paso es asignar. Entonces acá precisamente se ve, pueden observar que ya está un poco más completa. Entonces acá ya tenemos la unión tanto de las personas, de los roles en la parte superior, y en la columna izquierda tenemos las actividades que se encargaron para este proyecto, las actividades que se realizan en este proyecto, en esta actividad. Y entonces, el tercer paso que ustedes deben hacer después de unir estas dos partes es asignar precisamente esas 4 palabras de las que hablábamos hace un momento, RACI, para cada función. Entonces deben asignar un responsable, un comprometido, para cada una de estas partes. Y esto lo deben hacer dependiendo de la función y de los significados a partir del significado que vimos anteriormente. Entonces, en este tercer paso, cada tarea, se realiza cada tarea y pieza en diferentes funciones que deben tener los responsables. ¿Listo? Cada tarea debe tener por lo menos un comprometido y un responsable. Esas son como las bases. El informado y el consultado. Esas son como esas son las cuatro palabritas que ustedes van a ubicar en esta matriz. El cuarto paso es acordar ello con el equipo. Para este cuarto paso es importante el tema de comunicación. ¿Para qué? Porque debemos alinear estas suposiciones hechas con el equipo de trabajo para asegurarnos de que se haya ejercido correctamente el proceso de comunicación y el proceso de recepción, por supuesto, por cada uno de los interesados del proyecto. Y pues también como gestores de proyectos debemos también ser conscientes de que cada una de las personas asignadas para la actividad, para el rol, para su responsabilidad, deben quedar contentas con su actividad y por supuesto deben tener claridad de lo que se acuerde. Quinto es acordar esto con las partes interesadas del proyecto principal. Se recomienda hacer un llamado o una reunión para acordar ello con las partes interesadas del proyecto y por supuesto, como le dije anteriormente, tener una buena comunicación. Sexto
es el último paso, es hacer que esto sea útil a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, cuando se realiza una tarea o cuando se entrega la actividad encargada, se utiliza RACI para alinear sobre quién es el responsable de qué y si efectivamente se está cumpliendo con la matriz que se hizo inicialmente. Deben asegurarse de que lo que se estableció en el comienzo del proyecto, los roles, las responsabilidades, las funciones en relación con las tareas sean precisas. Y al final deben utilizar o se utiliza RACI para ver cómo funcionan los roles de responsabilidades asignados. Entonces, esta es la explicación general. Acá les muestro a continuación cómo queda una gráfica en su resultado final y les voy a mostrar ahora, el ejemplo que les teníamos preparado. Este archivo, como está en Excel, decía la profesora Andrea, bien vale la pena que como ejemplo lo tengan, pero que también tengan la matriz, toda la libertad de crear tantos roles en relación con las personas como actividades en relación con su proyecto, porque cada proyecto es diferente. Si mi proyecto es, no sé, de alimentos, porque tengo un cultivo y entonces la comercialización del producto del cultivo no está siendo rentable, yo voy a procesarlo y voy ahora a tener un proceso agroindustrial que me va a permitir poder tener entregables terminados a partir del producto del agro. Entonces usted tendrá unas actividades y empezará a describir para la recolección, para el triturado, para el empacado, para la calidad. Si todo me lo va a hacer 2 personas, pues entonces serán 3 roles nada más, o voy a tener a alguien en un solo rol porque el proyecto es muy grande. Entonces, como que cada uno lo puede desagregar en tantas actividades y en tantos roles como sea el tamaño de su proyecto. Como dijo Andrea, es un ejemplo con el cual nosotros tratamos como profesores. Efectivamente, no importa si es un... Ay, qué pena, profe, disculpa. No, dale. Ok, perfecto, profe, qué pena. Sí, no importa si el proyecto sobre el que ustedes están manejando es un servicio, es un producto, de igual forma hay unos roles que se le deben asignar a cada persona y unas actividades que estas personas deben cumplir. Entonces, no importa si es un servicio, si es un producto, lo pueden hacer y lo deben hacer. ¿De qué forma? Desagregando cada una de las funciones y cada una de las actividades que corresponden. Bueno, el ejemplo que yo les preparé, o el ejemplo que les preparamos, es una empresa, permítanme. No sé. Ay, perdón, ¿por qué? Ahora. Una empresa que produce chocolate y el proyecto, entonces el proyecto es la supervisión industrial en el proceso de producción. Proceso de producción, listo. Entonces, bueno, este es el diagrama RACI. Para construirlo, ¿qué debemos hacer inicialmente? Vamos a tomar en la columna superior, esta de acá, yo asigné jefe de producción, jefe de calidad, jefe de bodega, coordinador de mantenimiento, supervisor de calidad y operadores. Estas son las personas que hacen parte del proyecto de supervisión industrial en el proceso de producción. Para la producción o para la empresa de chocolate. ¿Cuáles son las actividades? Las actividades que van a realizar o en las que hacen parte todas estas personas, sea directa o indirectamente, es revisión de planificación de actividades, revisión de equipos utilizados, limpieza y revisión de humedad en el cacao, abastecimiento de insumos para la producción, verificación de estado de máquinas de trabajo,
elaboración de hoja de producción, cumplimiento del plan de producción, revisión de calidad en el producto o del producto, conservación del producto y despacho del producto final. Entonces, ¿cómo se realizó la asignación? Entonces, en la primera columna, tomamos la primera actividad, que es revisión de planificación de actividades. Vamos a relacionarla con respecto a las personas que hacen cargo de esta, que hacen parte del proyecto. Entonces, tenemos a un comprometido. ¿El comprometido quién es? Es la persona que va a realizar la tarea. Acá, entonces colocamos la R, que pertenece al primer rol, que es comprometido. Esta persona es la que va a realizar la tarea de revisar esta planificación de actividades, que es el jefe de producción. Tenemos el consultado, que es la persona que va a asesorar, que va a brindar la información. ¿Para quién? Para los operadores. Entonces, el jefe de calidad es la persona que nos va a asistir. Y esta información, bueno, tenemos los operadores, son los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Son las personas que tienen la autoridad de tomar decisiones, pero que por supuesto no van a participar en la realización de la tarea. La realización de la tarea, ¿quién la va a hacer? La revisión, en este caso, la va a hacer el jefe de producción. ¿Quién va a revisar? Los operadores. ¿Listo? ¿Y a quién se le va a informar? ¿A quién se le va a informar? Al jefe de bodega, al coordinador de mantenimiento y al supervisor de calidad, que son las 3 personas implicadas, pero estas no tienen la capacidad de tomar decisiones, sino que simplemente van a ser las informadas. Tenemos una segunda tarea, que es la revisión de equipos utilizados en el proceso. Acá tenemos un comprometido, que es la persona que va a realizar la actividad, que es el coordinador de mantenimiento. Por supuesto, es la persona que va a revisar los equipos, entonces por ello es la persona encargada de hacer esta función. Tenemos un consultado, que son los operadores. Por supuesto, ellos van a brindar la información necesaria acerca de la utilización, del desgaste y información que requiera este coordinador de mantenimiento. Y se le va a informar al supervisor de calidad, al jefe de calidad y al jefe de producción, por supuesto, para que tomen las decisiones acordes que tengan que tomar acerca de los equipos utilizados. Tenemos una limpieza y revisión de humedad en el cacao. Esto lo va a hacer, por supuesto, el jefe de calidad, que es la persona encargada de revisar y supervisar todo lo que tiene que ver con el proceso de calidad. Van a haber 2 responsables, que es el supervisor de calidad y son los operadores. Finalmente va a haber un informado, que es el jefe de producción, y es la persona, por supuesto, que tiene que estar con conocimiento acerca del proceso del cacao, del estado, perdón, del cacao. El abastecimiento de insumos para la producción es la siguiente actividad. Tenemos un comprometido, que es la persona que va a realizar la actividad, es el jefe de bodega, que es la persona encargada de todos los insumos, Tenemos un responsable, que es el jefe de producción. Este pues va a tomar decisiones, pero pues por supuesto no va a realizar la actividad. Tenemos 2 consultados, que es el jefe de calidad, son los operadores. Podemos ver que pues para este proyecto los operadores en cuestión de insumos y en cuestión de utilización de equipos, pues son vitales, porque son las personas que utilizan estos productos y por ende pues van a tener conocimiento acerca de ello.
Y tenemos un comprometido, pues, que es el jefe de bodega, y un informado, que es el supervisor de calidad. Bueno, la siguiente actividad es la verificación de estado de máquinas de trabajo. El encargado de verificar el estado de estas máquinas es el coordinador de mantenimiento. También, al igual que la revisión de equipos utilizados, se le debe informar de igual forma al supervisor de calidad, al jefe de calidad, y la información o quien va a asesorar este proceso es el jefe de producción. El jefe de producción, pues, que conoce toda la información acerca de las máquinas y debe estar, pues, al contacto directo con ellas. Tenemos esa capacidad para definir la interacción de los diferentes roles, esa capacidad para poder definir esas interacciones que hay entre los distintos roles, la tenemos nosotros, los líderes del proyecto. Somos los únicos que sabremos cómo queremos integrar, quién tiene relación con quién se integra con quién, cuál actividad para poder llevarse a cabo requiere de una ejecución previa o va a una ejecución posterior. Entonces, por eso, ahí, cuando ustedes al construir la matriz concilian con sus equipos cómo van a desarrollar el proyecto, es lo que hace, comillas, que un evaluador considere factible porque tiene este tipo de relaciones claras entre los roles, las personas, las tareas y las interacciones de los unos y los otros. En términos teóricos, perdónenme, pero se me atropellan las palabras, es ese enfoque sistémico con el cual nosotros vemos los proyectos. No hay nada aislado ni independiente en un proyecto. Todas las partes, todos los componentes, todas las actividades, todas las personas, todos los roles, quizá lo maravilloso del proyecto es cómo interactúan los unos con los otros para poder lograr el resultado que el proyecto se propone como tal. Dale, Andreita, 8 y 17. Es verdad, profe. En este caso, pues yo les estoy explicando o les tomé un proyecto que es la supervisión del proceso de producción. Normalmente, pues como dijo la profe, digamos en una empresa, en la integración de procesos son los diferentes procesos que se manejan, que es otro de los, por ejemplo, el proceso de marketing, el proceso de talento humano. Normalmente, quien conoce efectivamente todos estos procesos es el coordinador de proyectos y es la persona que va a estar al tanto de los roles y efectivamente de cada una de las funciones que cada una de las personas y de las diferentes áreas pues debe realizar. Bueno, la siguiente actividad es la elaboración de la hoja de producción. El encargado, por supuesto, es el jefe de producción, que es la persona como encargada precisamente de esta actividad, es como la persona encargada directa y principal de esta actividad. Va a haber un consultado, que es el jefe de calidad, que es la persona, que es la manito con la que trabaja el jefe de producción. Se le va a informar al jefe de bodega y al coordinador de mantenimiento, por supuesto, porque deben conocer la ruta de producción. Va a haber un responsable, que es el supervisor de calidad. El supervisor de calidad debe responder por esta hoja de producción. La siguiente actividad es el cumplimiento del plan de producción. Después de realizar esta ruta, esta hoja de producción, debe haber un cumplimiento. ¿Quién le corresponde también? El comprometido es el jefe de producción. Va a haber un consultado también, que es el jefe de calidad, y los operadores. Acá la diferencia, pues la diferencia del paso anterior o de la actividad anterior es que los responsables sí son los operadores. ¿De qué? Del cumplimiento. A diferencia, en el paso anterior se le informa a los operadores de la hoja de producción, y en este segundo paso lo que van a hacer los operadores es que ya van a ser como los encargados, los responsables de que se realice esto de manera efectiva. En la siguiente actividad es la revisión de calidad del producto. Tenemos un comprometido, que es el jefe de calidad, por supuesto, esa persona encargada de verificar y de este proceso de control de calidad. Va a haber un consultado, que es el jefe de producción,
y un responsable que es el supervisor de calidad. El supervisor de calidad va a tener contacto directo con el jefe de producción precisamente para obtener un resultado efectivo. El siguiente paso es la conservación del producto luego de la venta, después de que ya la parte o el área comercial pues, genera la venta, se debe conservar el producto. Por supuesto, el comprometido es el jefe de producción, va a haber un consultado que es el jefe de calidad, un responsable que es el jefe de bodega, que es la persona que tiene o que debe responder precisamente por brindar una conservación o por generar una conservación adecuada del producto, y se le va a informar ello al supervisor de calidad. Finalmente, la última actividad es el despacho del producto. Después de que hacemos todo el proceso y por supuesto se hace la venta final y el despacho, el responsable es el jefe de bodega. El jefe de bodega va a ser la persona encargada o comprometida con el despacho del producto. ¿Quiénes son los operadores? Los responsables de que el producto se despache de la manera correcta. Por supuesto, los operadores. Se le va a informar al supervisor de calidad, al jefe de producción y al jefe de calidad, que son las personas interesadas o las personas que deben conocer precisamente esta información. Entonces, como se pueden dar cuenta, se trata de desagregar, de tener una claridad global del proyecto, de las personas que hacen parte precisamente de este proyecto, no importa si son muchas personas, si son pocas, o el rol que va a desempeñar cada uno. Lo pueden hacer por personas, por rol, como les dije hace un momento, pero lo importante es que tengan una claridad del proyecto global, de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, del pasito por pasito que se va a realizar del proyecto, que lo desagreguen de una manera adecuada y lo organicen para que luego lo puedan ensamblar en esta gráfica a través de las 4 palabritas o a través del comprometido, el responsable, el consultado o el informado. Acuérdense que el comprometido es la persona que hace la tarea, el responsable tiene autoridad para tomar decisiones finales y es la persona que rinde cuentas, es decir, es el responsable. Pero que este funciona o hace el trabajo de un asesor, ¿listo? Lo que hace es que asesora, brinda información. Señora. Y también sirve de enlace el consultado. Como es como un asesor, entonces enlaza actividades las unas con las otras. Sí, señora, es un experto en la materia y es consultado antes de cada decisión o de cada acción. Y tenemos el último, que es el informado, que esta persona debe ser informada, como su palabra lo dice, antes de cualquier decisión o acción y pues en el proceso final. Entonces, esta es la explicación de la matriz RACI, pues que por supuesto van a tener ustedes para que la puedan aplicar en sus proyectos. Muchas gracias, querida Andrea, muy amable. Creo que lo logramos, 8:25 de la mañana. No sé, los organizadores del diplomado, si abren el espacio para alguna pregunta a través del chat, alguna inquietud, si requieran que ampliemos algo. El profesor Caicedo nos compartió cómo el día miércoles había habido una actividad en la cual presentaron algunos proyectos que en palabras del profesor Caicedo son proyectos muy interesantes. Entonces, pues nada, me imagino que lo que tienen es actividad por realizar y ampliar el proyecto y completarlo para poder acceder a regalías y para poder presentarse a estas convocatorias de ciencia, tecnología e innovación. Quedamos para ustedes dispuestas hasta la hora que ustedes lo requieran. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí tenemos varias preguntas, pero también tenemos a continuación una presentación de uno de los profesores
del proyecto. Entonces vamos a retomar algunas de las preguntas que nos han realizado esta mañana. Nos preguntan, ¿cada cuánto se le hace seguimiento a esa descripción de cargo y qué indicadores se debe tener en cuenta para su evaluación de desempeño? Ok. En la dinámica que vienen tomando los proyectos, muchas de las organizaciones están en una dinámica de cambio tan elevada que yo me atrevo a decir que cada organización y cada proyecto en particular define el momento en el cual se le hace seguimiento. La mayoría de nuestros proyectos están inmersos en los sistemas de gestión de la calidad. Y en los sistemas de gestión de la calidad, cuando revisamos el avance del proyecto, identificamos esos no conformidades y ahí hay planes de mejora. Cuando identificamos no conformidades es el momento ideal para poder redefinir, rediseñar, reelaborar el cargo, las funciones, las responsabilidades. Pero yo también creería que en aras de no generar caos en las organizaciones ni en los proyectos, no debería ser antes de 90 días, o sea, 2 veces, 3 veces en el año quizá, para permitir pues que los proyectos tengan desarrollo y aplicabilidad. Creería que no debe ser más de 2 veces o 3 veces en el año como máximo. Perfecto. Nos preguntan cómo evitar en el diseño los cargos burocráticos, es decir, nombrar jefes por roles. Ajá, sí, muy bien. En la medida en que está claro cuál es el entregable del cargo, qué asume como responsabilidad entregable, ahí dejamos de tener las corbatas o las burocracias que en algunos casos de algunos proyectos son innecesarios y en cambio sí generan sobrecosto. Cuando usted define en una cadena de valor un desempeño de un rol o un cargo, pero además de definir el cargo, le dice cuál es el entregable, no sé, semanal, mensual, trimestral, ya hay una tarea y cuando usted mira esa tarea, ¿qué le aporta el proyecto? Pues sabe si es necesaria o no. Ese también es un proceso que resulta de las evaluaciones periódicas que usted va haciendo de su proyecto. Cada 3, cada 4 meses usted va revisando para poder reasignar labores, reasignar funciones, reasignar responsabilidades, de tal manera que todos los cargos sean productivos. Perfecto. Nos preguntan también, ¿hay algún tipo de aplicativo o software que le ayude a crear esta matriz RACI? Sí, facilísimo, pero cuesta. Por eso nosotros hacemos un Excel y se los facilitamos, pero está por alrededor de 690 euros, dólares, ¿cierto, Andreita? Entonces nosotros para nuestras clases pues la manejamos en un sencillo Excel, pero para quienes tengan acceso a plataformas, creo, si mi memoria no me falla, perdónenme por así decirlo, pero se lo escuché decir a un profesor de emprendimiento en un simposio que tuvimos el miércoles y el jueves, en el cual participó el doctor Varela del ICESI de Cali, que en la gobernación del Valle tienen con el Centro tal vez de Tecnología e Innovación alguna herramienta como un sistema de información gerencial que permite estos desagregados, porque en la plataforma SAP existe proyecto y dentro del proyecto existe el de las personas. Entonces es muy probable, pero tiene un costico que para un proyecto en la fase inicial no es tan factible de subsidiar. Necesitamos maquinaria, materias primas, mano de obra, planta física, qué sé yo. Entonces, como que el sistema de información de pronto cuando después del primero o segundo año tengamos resultados, ahí haremos la inversión en tecnología. Por ahora podemos manejarlo en Excel y funciona muy bien. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, una de las dificultades en la formulación y estructuración de los proyectos es la asignación de remuneración para el personal que interviene directa e indirectamente en el proyecto. ¿Qué entidad oficial regula este aspecto o es un referente ideal para costear este rubro en los proyectos? Muy bien. Es otra empresa del Valle. Yo es que amo al Valle. Gestionhumana.com es una página de Legis Carvajal y es pública. Inclusive tiene una herramienta que no es tan costosa y te permite identificar por roles, por cargos, por tamaños de organizaciones, por sectores económicos, la media de mercado en términos salariales. No te dice tienes que pagar, porque pues la autonomía es del empresario. Pero cuando te dan a ti un límite inferior, voy a poner un ejemplo,
ingeniero de producción encargado de la gerencia de producción en proyecto agroindustrial de aproximadamente 500 operarios. Y dice que el nivel inferior está en 7.325.000 y el límite superior está en 15.500. Entonces usted sabe que si se ubica en la media podría retenerlo, atraerlo y hacerlo atractivo que se vincule con su proyecto. Si usted le ofrece por debajo de los 7, no sería bueno ni atractivo para él, y si supera los 15, pues estaría rompiendo con el mercado y a lo mejor haciendo muy costoso su proyecto. Entonces yo creo que en términos salariales lo que podemos usar es referentes y muy en la media de mercado. La situación de pandemia ha hecho que se ablanden algunos salarios. Algunas personas están muy dispuestas a actuar como socios de negocio, a apostarle a tu proyecto y una vez que tus proyectos empiecen a generar resultados, pues compartir algún tipo de rentabilidad o utilidad. Creo que los financieros van a poderles dar algunos elementos, pero si me requieren, con mucho gusto, en proyectos, ese es un riesgo muy bonito, compartir, riesgo compartido me encanta, porque comprometo a la gente con mi proyecto. A mí los proyectos me los entregaban base cero, me decían cuál era el proyecto, qué debía lograr, pero no me daban ni un pesito de presupuesto. Mi primera actividad era ir y conseguir los recursos para fondear el proyecto, desarrollarlo, llevarlo a cabo y al final poder recoger lo de devolver que me habían dado a mí, pero que yo me los había conseguido para fondearlo y generarle rentabilidad a mi proyecto social. Y eso pues fue una actividad de 15 años, entonces pues nada, creo que se puede capitalizar ese aprendizaje y no fijarnos en que es que existe la norma o la ley que debo pagar tanto, pues por supuesto que nadie deberá ganar menos del salario mínimo mensual legal vigente, por supuesto, pero en todo lo demás, ir por la media de mercado, ni tan arriba que haga no viable mi proyecto, pero tampoco tan abajo que nadie se quiera comprometer conmigo. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Teníamos otras preguntas, pero por temas de tiempo y de compromiso también con nuestro siguiente ponente, no las alcanzaríamos a desarrollar. Entonces, agradecemos la participación de usted, doctora Beatriz Herrera, y de la profesora Andrea Martínez en nuestra sesión del día de hoy. Les doy el paso para que puedan despedirse de nuestros participantes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrea y yo nos disfrutamos estos espacios académicos. Acabo de poner en las redes, mientras muchos están viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos, nosotros estamos haciendo lo que más nos gusta, dedicarle tiempo a la educación y sobre todo a esta población, líderes sociales en proyectos productivos. Me parece que es una excelente alternativa para poder generar pues todo lo que requerimos en términos económicos y sociales del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de nuestro pueblo. Un abrazo gigante y como le dije a los organizadores del evento, pues mi espacio es aquí un ratito nada más, pero dispuesta para ustedes en lo que necesiten de colaboración, de apoyo, en la formulación, en la evaluación. Andrea y yo tenemos esto como una misión de vida y entonces con mucho gusto quedamos a su servicio. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la profesora Andrea Martínez. Y seguimos con nuestro siguiente ponente, nuestro profesor del proyecto Un Valle del Conocimiento y profesor también de la Universidad ICESI, el doctor John James Mora. Él es doctor en Economía, profesor titular de la Universidad ICESI, académico, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, coordinador del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo en el Valle del Cauca, coordinador del componente de medición económica en el proyecto Un Valle del Conocimiento y presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales Urbanos, ACE. Entonces, muy buenos días, profesor John James. Para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y abordar, digamos, los resultados que hemos tenido hasta este momento en los procesos pues, del impacto de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en el Valle del Cauca, pues con la información que se ha podido recoger hasta el momento. Para los participantes del diplomado, les comentamos, pues para nosotros es muy importante este proceso que se está llevando a cabo en el marco del proyecto Un Valle del Conocimiento, porque lo que nos ayuda es a tener un contexto sobre las políticas de este sistema de ciencia, tecnología e innovación en el cual nosotros pues estamos formulando nuestros proyectos. Entonces es muy importante tener en cuenta esta información que el profesor John James nos va a dar. Entonces, profe, muy buenos días.
Muy buenos días, Lady. Buenos días a todos los participantes del diplomado. Espero que hoy estén pasando un muy buen día con este caluroso sol de nuestra ciudad y nuestra querida Cali. A la profesora que estuvo anteriormente, un saludo, un abrazo y muchas gracias por su participación en este proyecto tan importante y tan interesante. Yo lo que les voy a mostrar son básicamente algunos resultados son resultados de dos estudios que hemos venido haciendo. Por un lado, un estudio que se realizó con ustedes precisamente a partir de la información que los estudiantes del diplomado nos brindaron, y otro que es más exógeno, que tiene que ver con los datos precisamente que se han venido observando de la evolución de ciertos indicadores. Entonces voy a ver si puedo presentar, me avisan si se está viendo. Sí, señor. Vale, porque como aquí solamente puedo ver la pantalla, entonces por eso les pregunto. Me voy a configurar esto mejor. ¿Listo? ¿Ahí se ve completamente la pantalla? Sí, señor, está en modo presentación. Perfecto. Vale, listo, súper. Muchísimas gracias. Entonces, como les decía y como lo había indicado Lady, les voy a mostrar los resultados de básicamente dos metodologías que utilizamos para hablar esto de la política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, que claramente pues hace parte y es un contexto también de todos aquellos proyectos en los cuales pues ustedes han venido desarrollando. Entonces, ¿por qué se enuncia esta política? Bueno, en una sesión anterior les planteaba precisamente que la política pública de ciencia, competitividad y tecnología e innovación del Valle del Cauca se había planteado porque había cierta evidencia de que el Valle del Cauca tenía un bajo desarrollo económico, social y ambiental, una deficiente articulación a nivel regional y una deficiente visión en términos de la perspectiva global, y esto a su vez estaba relacionado con esos índices que veníamos observando, como el índice fundamental de competitividad, el del 2016 pues nos colocaba en el puesto séptimo, el índice de innovación en el IDIC nos colocaba también en el puesto séptimo por allá en el 2016-2015, y entonces a raíz de eso en el 2018 pues se formula la política asociada precisamente a la competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, como les decía, teníamos bajos niveles de formación, atracción y retención de capital humano a todos los niveles, bajos niveles de investigación y desarrollo relacionado con aquellas vocaciones productivas y las problemáticas a las cuales debía responder el Valle del Cauca a nivel social y ambiental, bajos niveles de innovación, de sofisticación, de transformación productiva, de comercialización relacionados con las empresas y los emprendimientos en el Valle del Cauca, bajos niveles de transferencia, de adopción de tecnología, conocimiento, entre los actores del ecosistema de ciencia, tecnología asociado con esas vocaciones productivas socioeconómicas para nuestro Valle del Cauca, bajos niveles de apropiación social de esas prácticas productivas, sociales y ambientales, y un débil desarrollo institucional del ecosistema de ciencia, tecnología en nuestro Valle del Cauca. En ese sentido, la visión y los objetivos generales de la política pública fueron las siguientes. Para el 2032, nuestro Valle del Cauca va a ser un departamento con altos índices de equidad, de competitividad, de sostenibilidad en términos de la ciencia, tecnología e innovación, para alcanzar una transformación productiva y social con una articulación regional y una perspectiva global en los focos de biodiversidad, agropecuario, agroindustrial, servicios, logística, salud, energía, turismo y educación, que serían básicamente aquellos focos que nos ayudarían a realizar todo ese proceso de transformación hacia el 2032. Y como objetivo general, pues establecer el marco que nos orienta las decisiones, las actuaciones en nuestro Valle del Cauca, de tal forma que se incremente la capacidad de identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico y tecnológico a fin de mejorar pues, la competitividad, construir una transformación productiva para nuestro departamento, definir un esquema institucional de dirección y coordinación para la generación e instalación de las capacidades territoriales en ciencia, tecnología e innovación que sustente la competitividad y el desarrollo
en lo social, económico, ambiental y en el departamento, en esos focos que fueron definidos en los planes, acuerdos y planes y acuerdos para lograr ese desarrollo en el Valle del Cauca. Y en ese sentido, dentro también de nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento, en el componente de medición económica, pues nos dimos a la tarea de buscar cómo analizábamos qué era lo que había venido ocurriendo después de esa política pública del 2018 y cómo entender todo esto que se ha venido planteando pues a lo largo de estos últimos años. Entonces, el problema era que claramente pues existe una escasa evidencia sobre la evaluación de la política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación para el Valle del Cauca, esa política que fue anunciada en el 2018. Y para ello, pues básicamente tenemos dos estrategias. La primera, la construcción de unos índices de percepción. Esos índices de percepción se construyeron a través de la información que obtuvimos con esa encuesta que aplicamos a ustedes en ese taller de política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, que lo realicé el 30 de abril en el marco pues, de este diplomado. Y en segundo lugar, evaluar la política pública de ciencia, competitividad, tecnología e innovación a través de aplicar una metodología que se conoce como Diff and Diff o diferencias en diferencias al índice de innovación y competitividad departamental, bajo el supuesto de que si la política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación del 2018 tuvo algún efecto, ese efecto se vio reflejado sobre ese índice el índice de innovación y competitividad departamental. Ese índice, perdón, el IDIC. No tenemos el índice de competitividad departamental porque el índice de competitividad departamental tuvo cambios en la metodología. Entonces, solamente lo miramos con respecto al índice de innovación, al IDIC, y no al índice de competitividad departamental. Como les digo, pues básicamente este índice tuvo transformaciones metodológicas entre el 2016 y el 2020 que no permiten la comparación, pero el IDIC sí permite la comparación entre el 2016 y el 2020. Recuerden que la política se realizó la política pública se planteó en el 2018. Con respecto a la encuesta, pues se preguntó la percepción que poseen con respecto al cumplimiento hacia el año 2032 de esos 6 objetivos específicos que se plantearon en la política pública de ciencia, competitividad, ciencia, tecnología e innovación, utilizando una escala de Likert. Esa escala de Likert tenía 5 categorías. De igual forma, también preguntamos sobre la idoneidad de las estrategias definidas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Entonces, para cada uno de esos 6 objetivos, preguntamos si consideraban que la estrategia era adecuada para alcanzar esos objetivos específicos del 1 al 6. El tamaño de la muestra, pues en total tuvimos 506 encuestas, 265 en Cali, 82 en Buenaventura, 34 en Tuluá. Y nosotros determinamos el tamaño de muestra necesario para alcanzar cierto error de muestreo, cierto error estándar relativo de muestreo. En el caso del Valle del Cauca, el error estándar fue el 2.84, en Cali el 3.33%, en Buenaventura el 5.25% y en Tuluá del 4.43%. El tamaño de la población corresponde al número de individuos activos en el diplomado en el momento de realizar la encuesta, que era alrededor de 766. No todos los que estaban matriculados, sino que cogimos el número de personas que estaban activas y que por lo tanto también habían participado en los diferentes talleres, sobre todo en el último taller que habíamos planteado la política pública de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo se construyeron esos índices? Bueno, se realizó en 3 etapas. Primero se preguntó sobre la percepción acerca de los 6 objetivos de la política pública. Luego se les asignó un puntaje de 1 a 5, totalmente en desacuerdo 1, parcialmente en desacuerdo 2, ni en desacuerdo ni acuerdo 3, parcialmente de acuerdo 4, totalmente de acuerdo 5, y luego se calculó el índice de acuerdo a la fórmula que está allí. J es el municipio, B el número de respuestas en la categoría y P el porcentaje en cada categoría. Y también calculamos el coeficiente alfa de Cronbach para mirar precisamente si el número de ítems o el número de preguntas pues era el adecuado y mirar la consistencia interna de la encuesta que realizamos. El alfa de Cronbach fue de 0.98, entre más cercano sea 1, pues más
fiable y por lo tanto las mediciones van a ser más estables y consistentes. Estos son los resultados. El objetivo específico 1 es incrementar la formación, atracción y retención de capital humano dedicado a la investigación. Este es el objetivo específico que con menor valoración, es decir, hacia el 2032, todos los que respondieron consideran que el objetivo que tiene menor posibilidad de cumplimiento, eso no quiere decir que no se pueda cumplir, porque miren que esto es una escala de 1 a 5, por lo tanto 3.5 sería un valor más o menos aceptable. Pero el objetivo que menor valoración tuvo tanto a nivel del Valle del Cauca, es decir, todos los otros municipios, porque aquí no solamente respondieron de Cali, Buenaventura y Tuluá, sino también de todos los otros municipios, la menor valoración es precisamente de este objetivo específico. Y esto también se repite tanto en Cali como en Buenaventura y en Tuluá, es decir, hacia el 2032, todos los que respondieron consideran que la menor posibilidad de cumplimiento es precisamente el poder formar, atraer y retener ese capital humano. En el caso del Valle del Cauca, el objetivo específico con mayor valoración fue el 4, incrementar los niveles de transferencia y adopción de tecnología y conocimiento entre los actores del ecosistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. En Cali fue el objetivo específico número 3, incrementar los niveles de innovación, sofisticación, transformación productiva y comercialización de las empresas. En Buenaventura fue el 6, el fortalecimiento del desarrollo institucional del ecosistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación fue el objetivo que hacia el 2032 pues perciben que se podría cumplir en mayor proporción. Y en el caso de Tuluá fue el objetivo específico número 4, que es incrementar los niveles de transferencia y adopción de tecnología y conocimiento entre los actores del ecosistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Como les digo, con respecto a cada uno de los objetivos, también se preguntaron si esas estrategias pues ayudaban a poder alcanzar ese objetivo. En términos generales, de todas estas estrategias, casi más del 90% consideran que estas estrategias que están aquí con respecto al objetivo número 1 sí contribuyen a incrementar la formación de atracción y retención de capital humano. En el caso del objetivo específico número 2, que es incrementar los niveles de innovación y desarrollo, también más del 90% consideró que las estrategias planteadas en ese plan del 2018, en esa política pública, perdón, del 2018, sí contribuyen a alcanzar el objetivo anterior. En el caso de incrementar los niveles de innovación, de igual forma, más del 90% considera que estas estrategias contribuyen alcanzar el objetivo de incrementar los niveles de innovación. Asimismo, en el caso del objetivo número 4, como pueden observar, más del 94% consideran que se puede alcanzar. En el objetivo específico número 5, aquí sí, con respecto, por ejemplo, a la estrategia séptima, apoyar la atracción de científicos, premios Nobel para la divulgación del conocimiento en la frontera de la región, pues hay como no está cercana, digamos, al 90%, consideran que es muy difícil, digamos, que podamos atraer premios Nobel o científicos muy reconocidos y por lo tanto que como estrategia, pues, nos permite alcanzar niveles de apropiación social y competitividad, pues es muy difícil. En el caso del objetivo específico número 6, fortalecer el nivel de desarrollo institucional, la estrategia número 12, que es propiciar el incremento del número de patentes generadas en el Valle del Cauca por residentes nacionales y extranjeros, pues es la estrategia que menor valoración tiene, menor al 90%, pero eso no quiere decir que tenga una valoración alta, ¿vale? Y luego utilizamos la segunda estrategia, porque ya me está acabando el tiempo, es la metodología DIF&DIF o de diferencias e indiferencias, aplicado al índice de innovación departamental para competitividad. La estrategia DIF&DIF lo que hace es lo siguiente, es evaluar unas condiciones antes de un programa, de una política pública, y evaluar las condiciones después de ese programa o después de esa política pública. Hay un grupo o área de tratamiento que son aquellos individuos a los cuales se les aplicó la política, y hay un grupo o área de control que son aquellos individuos a los cuales no se les aplicó la política.
Por lo tanto, el estimador de diferencias en diferencias se define como el valor esperado de y sub 1 menos y sub 0 dado que d es igual a 1 menos el valor esperado de y sub 1 menos y sub 0 dado que d es igual a 0, es decir, para el grupo de control. Y el análogo muestral, pues es básicamente las medias, precisamente de los resultados antes y después del programa, tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control. Entonces, este sería el resultado, digamos, de la estrategia de diferencias en diferencias. Esto implica básicamente hacer una regresión en 2 periodos, que es lo que se hace tradicionalmente, donde Y son los resultados, una variable DAMI para tratados, una variable para el tiempo y una interacción entre tratados y tiempo. El índice de innovación departamental para Colombia, pues es este índice que comprende instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercados, sofisticación de negocios. Todo esto hace parte, pues, como unos resultados de eficiencia, o todo esto contribuye a la eficiencia del sistema departamental de innovación, y como resultados, pues, tenemos la producción de conocimiento y tecnología y la producción creativa. Estos son los resultados del 2020. Aquí el Valle del Cauca estaba en 3er puesto. Como vimos en el 2010, en el 2015 estábamos en el 7º puesto, por lo tanto, hemos avanzado. Y estos son los resultados para cada uno de esos, las posiciones para cada uno de los subíndices del índice departamental de innovación para el 2020, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos por resultados y bueno, como algunos resultados de ese índice, pues el índice del IDIC ha aumentado desde el 2016 en casi 4 puntos. El DNP destaca que hay unos aspectos a mejorar, sobre todo en la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, bajos desempeños en el término de empresas con certificación ambiental. Hay obstáculos para la realización de negocios en términos de la facilidad para el pago de impuestos y el registro de propiedades, y esas barreras pues se pueden mitigar obviamente con la creación de mecanismos que faciliten esos trámites. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Bueno, lo que hicimos o lo que muestro aquí es básicamente la comparación entre el Valle del Cauca con una serie de departamentos que serían el grupo de control. En este caso, el grupo de control pues son Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño. ¿Por qué Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico y Risaralda? Porque son aquellos departamentos que en el IDIC han estado entre los 5 primeros puestos, se los han turnado 5 o 6 primeros puestos, junto con el Valle del Cauca. ¿Por qué Chocó, Cauca y Nariño? Porque son aquellos departamentos que precisamente hacen parte del Pacífico colombiano. Entonces, adicionalmente a esto, pues se controló por el PIB, se utilizó como control el PIB. Pues básicamente el PIB no está dentro del IDIC, pero claramente si crece el PIB, pues hay un mayor crecimiento, habrán más regalías, habrán más posibilidades en principio de mejorar el IDIC. La situación económica sería mucho mejor y por eso pues básicamente se controló por el PIB para cada una de las estimaciones que se realizaron. Y se utiliza como periodo de tratamiento el 2018, que es el año en el cual se plantea la política pública de ciencia, competitividad, tecnología e innovación. Entonces, ¿qué muestran los resultados? Bueno, con respecto a Cundinamarca, que sí hay una diferencia antes de la política pública. El municipio de control, que era de Cundinamarca, tenía un puntaje del IDIC del 79 y el Valle del Cauca comparado tenía un valor de 55 para, digamos, comparado en términos de sus medias, de las diferencias en medias cuando se tratan. Después, pues hay una diferencia también estadística significativa y el BIF and DIF, pues básicamente lo que muestra es que hay un resultado estadísticamente significativo de casi alrededor de 5 puntos porcentuales. Claro, aquí los resultados nuevamente implican cambios con respecto a cada una de estas columnas porque el PIB pues está cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en el PIB de Santander, pues el puntaje comparado precisamente controlando por el PIB, pues sería para el grupo de control de 43, para el grupo tratado, que sería el Valle del Cauca de 34, y el DIF and DIF no da diferencias estadísticamente significativas, ni para Santander, ni para Antioquia, ni para Atlántico, ni para Risaralda. Es decir, con el único departamento que muestra una diferencia estadísticamente significativa
En esos 6 departamentos que han estado en los principales puestos es Cundinamarca. Sin embargo, con respecto al Pacífico colombiano, sí que hay una diferencia estadísticamente significativa. Un asterisco significa el 5%, 2 asteriscos significa una diferencia al 1%. Entonces, estadísticamente sí que hay una diferencia con respecto al IDIC. Bueno, un poco ya para terminar como conclusiones, los objetivos con mayor valoración en términos del cumplimiento al 2032 para todo el Valle del Cauca, pues es el objetivo específico número 3. Con respecto al que menor valoración tiene para ese cumplimiento en el 2032 es el objetivo específico número 1, que es incrementar la formación, atracción y retención de capital humano. Por lo tanto, aquí probablemente pues tenemos mucho camino que recorrer efectivamente. En Cali, el objetivo con mayor valoración fue el objetivo específico número 3, incrementar los niveles de innovación. En Buenaventura, el objetivo número 6, fortalecer el desarrollo institucional del ecosistema de competitividad. Y en Tuluá, el objetivo con mayor valoración fue incrementar los niveles de innovación y desarrollo relacionados con las vocaciones productivas y problemáticas sociales y ambientales. Con respecto al IDIC, nuestros resultados muestran que la política pública del 2018 sí muestra un cambio estadísticamente significativo, alrededor de 5 puntos en el IDIC con respecto a Cundinamarca. Sin embargo, no existen resultados estadísticamente diferentes con respecto a Santander, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Cuando comparamos Valle del Cauca con respecto al Pacífico, sí podemos observar un cambio estadísticamente significativo bajo el supuesto de que la política pública del 2018 tuvo un impacto en el índice de innovación departamental. Claro, estos resultados son relativos y también deben de entenderse también así de que deben de ser relativos. ¿Por qué? Porque los departamentos también están realizando una serie de políticas y eso pues lleva a que también sus índices pues vayan cambiando. Claro, nosotros lo que aquí hacemos es comparar la política pública del 2018 y ver si en el Valle del Cauca, con respecto a un departamento en el cual no se instauró esa política pública, porque esta es una política departamental, que o es Cundinamarca, o es Antioquia, Atlántico, Risaralda, o Chocó, Cauca y Nariño, pues ver si hay resultados que son estadísticamente significativos. Y yo dejaría ahí, básicamente, para cumplir con el tiempo. ¿Vale? Profesor John James, pues muchísimas gracias por estos resultados. Es muy importante recordarle a las personas que estos resultados pueden ayudarle mucho en la formulación de sus proyectos, en la parte del contexto, incluso de la justificación de algunas de las actividades que están planteando en los proyectos. Entonces, pues les recordamos que las presentaciones que realizamos en el marco del diplomado, pues siempre se comparten para que pues las puedan tener en cuenta para los proyectos. Bueno, quedan como 3 minutos de preguntas si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta. 3 o 2 minutos. Depende del reloj. No nos están haciendo comentarios sobre la presentación, que muchas gracias por la información, pero no hay una preguntas específicas. Y pues nos mencionan siempre pues la necesidad de que les compartamos la información para ellos tener pues revisar con mucho más detalle la información que se presenta. Entonces, profe, sería eso. Entonces, pues muchísimas gracias entonces por acompañarnos en la sesión y pues les recordamos entonces que estaríamos pendientes en los participantes estamos pendientes de que nos puedan enviar la información de quienes nos quedan faltando, de los proyectos y de los acuerdos de las articulaciones. Y pues ya nos veríamos la próxima semana, el día miércoles. Entonces, profe, lo dejo para que se despida de los participantes. Bueno, hasta luego, que tengan un buen día y nada, sigan haciendo sus proyectos. Un saludo a todos. Gracias, profe. Entonces, les recordamos, este diplomado se realiza en alianza entre la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIP, la Universidad del Valle y el SENA. Entonces, nos vemos la otra semana y feliz fin de semana. Hasta luego.